muerte es realmente democrática, no importa quién seas, todos acabamos en el mismo lugar. Y poco se nos enseña cómo morir. ¿Qué significa el amor propio? Creo que en este tema muchas veces vemos como el amor propio como un juego de suma cero, en donde yo primero, el otro después, o el otro primero. ¿Sí me explico? Como esa dicotomía extraña entre o eso uno u otro. El voluntariado, el apoyar una causa social, por ejemplo, personas que están en depresión clínica, el ir a un voluntariado les reduce la depresión, o sea, combate, trabaja en contra de la depresión. El duelo no es una sustitución de objeto, el duelo es una consumación de una pérdida. Se pierde un objeto para siempre, y así como el muerto deja algo de sí en el vivo, también se lleva algo del vivo con él. El pensamiento es abstracto, a veces se nos va el hilo, a veces como que hay confusión, y no es hasta que lo ponemos en papel o incluso lo estamos platicando como que toda esa abstracción empieza como a ordenarse. Vivimos en sociedades en donde todo se mide por su rendimiento, cuánto me va a dejar o qué voy a ganar por esto, y de repente ya no hacemos actividades por el mero hecho de hacerlas. Bienvenidos a Ojo y Vanguardia, mi nombre es Natalia Vidal y este es un podcast para los amantes de las artes y para los que no las conocen también. Hoy tengo un invitado estelar, verdaderamente un lujo la conversación que viene a continuación. Es psicólogo, conferencista, escritor, autor, creador de contenido, tiene más de 20 millones de seguidores en todas las plataformas de internet y hoy día me va a ayudar a profundizar en nuestras emociones. Nuestro invitado de hoy es Farid Dieck, así que ponte cómodo, trae todo lo que necesites porque la conversación que viene a continuación tú no te la quieres perder. Farid, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estoy tan contenta de tenerte aquí. Soy una fan, pero acérrima a tus contenidos. Muchas gracias, Natalia. Es un gusto para mí poder estar aquí contigo y saludos a toda la audiencia que nos está escuchando. Para partir, quiero leerte una frase que dijo Confucio que me parece que puedo aprovechar mucho tu conocimiento. Dice, aprende a vivir y sabrás morir bien. ¿Cómo se aprende a vivir? Es una gran pregunta, ¿no? Me recuerda también mucho a este libro de la brevedad de la vida de Séneca, un gran estoico, que hablaba que mucho vemos, ¿no? Como tratar de descubrir una guía para la vida, ¿no? Constantemente cómo vivir, pero poco se nos enseña cómo morir, ¿no? Porque a final de cuentas es el destino que todos compartimos. La muerte es realmente democrática, no importa quién seas, todos acabamos en el mismo lugar. Y poco se nos enseña cómo morir. Y cuando hablamos de cómo morir, pues estamos hablando de poder llegar al término de tus días, mirando en retrospectiva y estando realmente satisfecho con lo que hiciste en vida. Eso es aprender a morir. Mirar con una sonrisa hacia atrás, decir, bueno, hice lo que pude con lo que tenía, en donde estaba, quise, amé, disfruté, exploré, contribuí en algo a mi comunidad, fui parte de algo más grande que mí mismo. O sea, creo que esa realización al término de una vida es aprender a morir. ¿Y cómo se aprende? Porque esto es un camino consciente, digamos. Ya no nos sirve sacar cuentas cuando ya estamos cerca de la muerte, ¿verdad? ¿Cómo se aprende a vivir o cómo se vive consciente, teniendo presente que al final de la vida queremos decir esto, tener esta conclusión? Yo creo que asumiendo responsabilidad de nuestra propia vida. Creo que siempre, últimamente había estado pensando mucho sobre la muerte y subí un video hace poco hablando de cómo la muerte tiene nombre propio. La muerte nos pertenece, la muerte es mía, es tuya. Y si nadie más va a morir por nosotros, nadie va a ocupar ese lugar cuando nos toque partir, porque dejaríamos que alguien más viviera por nosotros. Y creo que esa asunción de responsabilidad, esa apropiación de la propia vida, vaya la redundancia, me parece que es una forma de poder llegar a tus últimos días mirando en retrospectiva y decir, bueno, me apropié de mi existencia, viví una vida auténtica y, pues bueno, tal vez ya vivir bajo tus propios términos, pues es como razón tal vez suficiente para mirar en retrospectiva con una sonrisa. Está muy de moda hoy hablar del amor propio y por lo mismo es un concepto súper manoseado. Muchos lo usan, muy pocos saben qué es lo que significa. ¿Qué significa el amor propio? Es bien interesante lo que dices, ¿no? Porque yo creo que por nuestro cableado cerebral es mucho más fácil, nuestros sesgos, ¿no? Tendemos como a polarizar las cosas, ¿no? A verlas blanco y negro, todo tipo de cosas. Y la vida muy pocas veces está en blanco y negro, siempre hay matices, hay grises. Y creo que en este tema también surge eso. Muchas veces vemos como el amor propio como un juego de suma cero, ¿no? Entre yo y el otro, en donde yo primero, el otro después, o el otro primero. ¿Sí me explico? Como esa dicotomía extraña entre o eso uno u otro. Y a mí en lo personal me gusta pensarlo
como hay un concepto que me gusta mucho, una vez se lo escuché a un terapeuta y que la verdad, mucha razón, como le llamaba el glorioso y también, ¿no? Porque normalmente cuando hablamos en polarizaciones es como esto, pero, ¿no? O sea, o esto quita lo otro. Pero también, o sea, hay cosas que pueden coexistir. No todo tiene que ser blanco y negro. O sea, puede ser una cosa y al mismo tiempo la otra. Y en ese sentido, por eso es el glorioso y también, ¿no? Una persona puede hacer así y también así, ¿no? Y en aplicado al amor propio, yo lo veo así. Yo me puedo querer a mí mismo y al mismo tiempo considerar al otro. O puedo considerar al otro y al mismo tiempo a mí mismo. ¿Sabes? No lo veo yo como un juego de suma cero, porque luego también corres el riesgo, ¿no? De este juego de suma cero, de caer en el egoísmo, en el narcisismo, solamente pensar en mí y el otro. Y muchas veces estamos entrelazados, en donde mi propio bienestar está ligado al del otro también. Entonces, yo lo veo más así. O sea, y decía Alan Watts, filósofo de contracultura en Estados Unidos de los 60, decía, no puedo decir que me amo a mí mismo, no puedo decir que me amo a mí mismo sin amar al mismo tiempo todo lo que es diferente a mí mismo. Y al final de cuentas, uno es producto del otro. O sea, no hay yo sin el otro. Y a mí me gusta verlo de esa forma. O sea, cómo yo puedo tomar decisiones o guiarme en el mundo considerando al mismo tiempo al otro. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues que hay matices, cada vínculo te lo va a ofrecer. Somos personas que cada uno tiene sus propias necesidades, sus propios deseos, opiniones, intereses, y no hay dos personas iguales. Y creo que cada vínculo te lo va a sugerir. Habrá vínculos en donde a lo mejor sea más fácil, habrá vínculos que a lo mejor definitivamente no hay nada que hacer, ni para, o sea, que más bien que a lo mejor lo más nutritivo para ambos es no seguir con el vínculo. A veces también va a haber eso. A propósito de eso, es que ocurre dentro de este concepto del amor propio es ponte a ti primero, ¿verdad? O eso lo dice mucha gente, o para estar bien con el resto tienes que estar bien contigo Correcto. mismo primero y etcétera. Entonces, en esa hegemonía en que uno dice, primero estoy yo, y eso porque después puedo estar bien para ti solo si yo estoy bien, Claro. en el ejercicio de la vida cotidiana y práctica, suele o tiende a verse un poco soberbio o egoísta o egocéntrico. Uh-huh. ¿Cómo se practica sin dejar de mirar al otro, pero la justa balanza? Tú dices, Sí, ni el negro, ni el... medio. ¿Dónde está el gris exacto que une estos dos Claro, polos? cada caso es un caso. Yo no creo en que todo aplique para todos y de la misma forma. Creo que cada uno lo tendrá que descubrir. Hay un caso, ahorita que mencionas eso, es bien interesante, ¿no? Porque volvemos a las matices. Y esto es real, yo me ha tocado experimentarlo con pacientes. Cómo, y también hay papers, ¿no? Que también lo sugieren, que como el voluntariado, ¿no? O sea, el apoyar una causa social, por ejemplo, personas que están en depresión, ¿no? Clínica, el ir a un voluntariado les reduce la depresión, o sea, trabaja en contra de la depresión. Y digo, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pues, ¿qué haces en un voluntariado? Pues encuentras un lugar donde eres útil, donde puedes ver tangiblemente una aportación tuya hacia la comunidad, hacia algo más grande que ti mismo. Es una forma de reconstruir un propósito. Pero fíjate lo raro, ¿no? O sea, como ir o sea, qué curioso que, pues digo, en términos desde atrás dices, oye, pues no estás bien contigo mismo, ¿no? Mejor, antes de poder ir a ayudar a los demás, mejor trabaja en ti mismo. Pero bueno, o sea, es a lo mismo de lo que hablo y también, ¿no? Es como, ok, no estás del todo bien contigo mismo, pero el vivir esta experiencia hace que al mismo tiempo estás trabajando en ti mismo. ¿Sí me explico? O sea, no todo es blanco y negro, ¿sabes? Hay cosas que suceden al mismo tiempo y hay vínculos que también me ha tocado ver con otros pacientes, cómo hay vínculos. Y a ver, vuelvo y quiero ser muy claro con esto, no se trata de generalizar, hay matices en todo, no quiere decir que vas a venir a salvar a nadie tú, ni que te tienes que asumir esa responsabilidad necesariamente. Sin embargo, me ha tocado también ver vínculos de cómo una persona, o sea, la construcción de un vínculo, transforma por completo a un individuo. Se vuelve un motivo para mejorar, para ser mejor persona. Insisto, no estoy hablando que tenga que ser una generalidad ni que te tengas que aferrar a una esperanza de salvación, a un complejo de salvación. No estoy hablando de eso. Yo nomás estoy hablando de que he visto ciertos vínculos en donde ese vínculo se vuelve una motivación
que transforma a un individuo, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo de los matices. Hay cosas que pueden suceder al mismo tiempo. Claro que, pues sí, no puedes, a lo que voy, tal vez sí podríamos llegar a decir que pues no puedes tratar de ayudar a los demás, ¿verdad? Sin al mismo tiempo estar trabajando en ti mismo, ¿verdad? O sea, eso estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero hay veces en las que sucede al mismo tiempo, ¿no? Antes de continuar, déjame hacerte una mención. Hace unos meses descubrí una plataforma que me cambió el trabajo por completo. Funciona para profesionales independientes, para creadores de contenido o para todos aquellos que hagan clases online, asesorías, talleres, levantar clases pregrabadas y tal. Yo no sabía ni hacer un sitio web, ni conectar métodos de pago, y mucho menos tenía ordenada mi agenda. Y hoy, gracias a Flycrew, todo esto se ha resuelto en un solo lugar. Puedo agendar mis asesorías y tener un calendario ordenado. Ellos se encargan de que me llegue todo en el momento justo. Puedo hacer inscripciones a mis cursos gratuitos y pagos. Puedo levantar material para que quede disponible en la web y mis alumnos puedan entrar. Hay comunidades vigentes, todo conectado en un mismo sitio. Puedo incluso tener mi sitio web montado ahí y dejarlo listo en 5 minutos. No es broma. Si estás planteándote la idea de hacer cursos online o de explorar nuevas verticales que tengan que ver con productos digitales, por favor entra a flycrew.com, créate una cuenta y el equipo te ayudará a crear tu oferta soñada. Sigamos con el podcast. Eso es lo lindo que tiene la solidaridad, que practicándola o en el ejercicio de ella, uno tiende a pensar que es simplemente entrega, es decir, yo ayudo a Exacto. otros, pero la verdad es que tiene una repercusión interior que me beneficia, es decir, Ujú. al tiempo en que estoy ayudando a otros, yo me siento bien conmigo mismo y es una digamos, una emoción eh, propia, personal. Ujú. Entonces, Sí, justo ahí eso, está el y justo eso. también. Ese es el glorioso y también, exactamente, exactamente. Has hablado en múltiples ocasiones que el duelo, la pérdida de tu hermano, te hizo ver la vida de una manera distinta. Sí. ¿Cómo específicamente y cuánto tiempo te llevó entender esta transformación? Bueno, es algo que no termina por acabar, vaya la redundancia. No termina, ¿no? El duelo es ante todo una experiencia de imposibilidad. Jana Lucia hablaba de una erótica más que un trabajo. Una erótica es como este deseo de recuperar lo perdido, de explicarlo, de asirlo y caer en cuenta una y otra vez de que no es posible hacerlo. Esa es la erótica, ¿no? El enfrentamiento de un deseo que es imposible satisfacerlo. Y de ese borde, ¿no? De esa herida que no termina de cerrarse, surgen los trabajos, las luchas, los textos, los proyectos, todo eso que no son más que intentos de bordear esa herida que no termina de cerrarse. Tal vez por eso me gusta hablar del tema, tal vez por eso me gusta escribir del tema, reflexionar sobre el tema, porque no es más que un reflejo de esa incapacidad, ¿no? De esa tensión entre mi deseo de entenderlo, de asirlo y la imposibilidad en la que caigo en cuenta de que es imposible hacerlo. Y, y entonces veo, ¿no? El duelo como una integración de una falta, ¿no? Porque a lo mejor muy heredados del romanticismo, de la visión romántica de la muerte e incluso del duelo, que bueno, las bases de nuestra concepción del duelo actual vienen principalmente las bases las hizo Freud, ¿no? Y hablaba como de una sustitución de objeto, ¿no? Como después del duelo se pierde un objeto y después esa energía que iba investida en ese objeto, después del trabajo de duelo, encontraba un objeto sustituto. Pero eh, tal vez estamos cayendo en cuenta, y muchos también han hablado del tema de que el duelo no es una sustitución de objeto, el duelo es una consumación de una pérdida. Se pierde un objeto para siempre. Y así como el muerto deja algo de sí en el vivo, también se lleva algo del vivo con él. Como decía Lush, uno solamente está de duelo por alguien quien al morir se lleva consigo un trozo de sí, de nosotros. Algo que no era ni mío ni tuyo, sino de sí, algo que solamente ese vínculo posibilitaba, ¿no? Y ahí es donde se produce ese hueco que nada puede sustituir. Y es justo ese hueco desde donde se produce creación, ¿no? Cuando yo entrego ese hueco, lo ofrezco, ¿no? Lo ofrezco en la aceptación de la pérdida, en donde llega un punto, y esa es la integración de la falta, ¿no? Cuando llega un punto en donde entiendo que no voy a volver a recuperar a nada ni nada que cambie ese lugar, entrego fresco ese lugar
Y en el borde, insisto, sería que no termine de cerrarse. De esa falta es donde puede haber movimiento, puede haber creación. Y yo sí me identifico bastante con esa idea. Creo que muchas de las cosas que he hecho en mi vida, incluso pudiera decir que mi carrera pública, lo que empecé a hacer de manera pública, el compartir reflexiones, estudiar psicología, estudiar mis maestrías y demás, ha sido consecuencia de esa falta. Han sido intentos de insisto, de asir esa pérdida, definitivamente. ¿Ese tránsito es personal o hay algo que uno pudiese recomendar a una persona que está frente a una situación en la que se le rompe el mundo o sufre un duelo o un quiebre muy profundo? Sí, no hay dos duelos iguales. Es una experiencia, si bien es homogénea en la idea de que al perder algo enfrentamos como estas reacciones psicológicas y emocionales, el proceso o la experiencia de dicho proceso es único, es heterogéneo. Y creo que a final de cuentas cada uno va a tener que encontrar ese camino de poder consumar esa pérdida, de poder aceptarla, de poder integrarla en su historia de vida, en el tiempo que a cada persona Mm. le, le conlleve, de la forma en la que cada persona lo requiera. Pero pues sí, es una experiencia pues bastante constitutiva. No volvemos a ser el mismo. Es una pérdida del mundo. Hay una pérdida del mundo, ¿no? Porque el mundo tal y como se concebía antes de la pérdida pierde su encanto. De hecho, por eso hay un cierre, ¿no? El mundo ya no se ve igual. Se ha perdido ese mundo. Y justamente lo que nos reta o nos desafía la experiencia de duelo es la reconstrucción del mundo. Con una nueva visión, con un nuevo yo, pero ya no quieres volver a ser el mismo. Ujú. ¿Hay alguna herramienta que te haya servido? No debe haber nada más difícil en la vida que combatir el dolor, Ujú. sobre todo cuando se está sintiendo. ¿Hay alguna herramienta a la que te hayas aferrado o que sepas por lo que estudiaste que puede usar una persona que está transitando el dolor y tiene que combatirlo, es decir, ganarle en Ujú. algún momento? El texto, escribir, una forma de expresión que en lo personal me ayuda mucho. Tener una conversación con con la palabra, ¿no? Con el papel, a través de la tinta. Y a mí en lo personal sí fue un vehículo y es todavía un vehículo de desahogo, de poder, sí, aliviar o por lo menos gestionar ciertas emociones. Y en ese entonces así lo fue. Me gusta escribir poesía, escribir sobre cualquier cosa. Es lo que más hago en mi día a día actualmente. Entonces, sí, digo, no, insisto, no quiere decir que a cualquiera le vaya a funcionar de la misma forma, pero pues bueno, en mi caso ha sido un vehículo importante para poder trabajar y gestionar mis emociones. Y lo haces a modo de corriente de conciencia, es decir, tomas asiento y la finalidad es sacar todo lo que habita aquí y dejarlo en un papel de manera de poder simplemente no deshacerse de él, pero sino ponerlo en otro lugar. Y sí, digo, es para también como procesar Ujú. las cosas que tengo dentro, porque es muy diferente como pensar en algo a concretizarlo, a pasarlo en el texto, porque ya es como darle un orden, una coherencia, una organización Ah, buen punto. a tu mundo interno. Y eso ayuda a procesar simbólicamente algo. Y seguramente cualquier persona lo podrá constatar, no necesariamente en esto, sino pues piensa en cualquier situación en la que estás pensando en algo, ¿no? Estás pensando en algún tema, estás pensando cómo te va a salir una conversación con alguien, pero el pensamiento es abstracto. A veces se nos va el hilo, a veces como que hay confusión y no es hasta que lo ponemos en papel incluso lo estamos platicando que como que toda esa abstracción empieza como a ordenarse y eso es una forma de procesar. Y el procesamiento, el texto sirve como un vehículo de procesamiento simbólico del mundo interno, porque podemos ver plasmado eso que estamos sintiendo adentro de una forma que tiene coherencia, que tiene orden, y por lo tanto es una forma de darle sentido. Además es un buen espejo, digamos, encontrarte contigo mismo. Ujú, sí. Dijiste, la paz no se encuentra, se protege. ¿A qué te referías? ¿En cuándo lo dije? Lo dijiste en un video. Pero, ¿te acuerdas del contexto?
no exactamente, pero yo... Es que luego hay muchos videos hoy en día que usan mi voz. que no, sí, ya sé. Usan mi voz y no soy yo. Entonces yo digo, no sé pero si lo dije. quizás salgámonos de la cita en sí, pero tú dices, si la paz no hay que hallarla, digamos, no hay que buscarla. Está Pues no dentro de estaría tan ti. seguro. Yo soy más de la idea de que las cosas se construyen, como la esperanza. La esperanza no se espera, la esperanza se construye. Yo creo, yo soy más de esa idea. La paz no se espera, la paz se construye. A final de cuentas, tenemos una relación directa con nuestro entorno, ¿no? Con todo lo que constituye, pues sí, con todas las condiciones materiales que nos rodean, ¿no? En las cuales estamos suscritos. Y a final de cuentas, yo creo que el bienestar y la paz es algo que se construye, que hay una participación activa de cada persona con su entorno para poder construir esa paz o esa esperanza. Bueno, habría que determinar de qué casos estamos hablando, de incomodidad o de qué tipo de paz está buscando en la vida de alguien para pues, determinar qué cosas puede hacer. No sé, digamos, hablando desde lo clínico, pues bueno, una forma de construir esa paz de una persona y que parte de una participación activa de la persona es buscar ayuda profesional, por ejemplo, acercarse con un terapeuta. Es una forma activa en la que el individuo participa activamente en la construcción de su propia paz. Y al poder, en este caso, trabajar las situaciones, los conflictos emocionales que tiene a través de un espacio terapéutico, la persona entonces construye su paz. ¿Eh? ¿Y la felicidad es igual? O sea, ¿es un destino? ¿Se llega a ella o se construye dentro? Yo creo en eso, en la construcción del sentido, de la felicidad y demás. En el caso de la felicidad, yo lo veo más como un subproducto, ¿no? Creo que es un estado perpetuo que uno construye y llega de una vez y para siempre. Yo creo que la felicidad es un subproducto de pues, algo espontáneo, algo contingente que de repente sin pensarlo lo sentimos y que luego, bueno, después de eso llegamos otra vez a la normalidad porque pues es parte de nuestra condición. Entendemos las cosas en relación y contraste con otras. Incluso pudiéramos decir que en un mundo de pura felicidad pudiéramos distinguir días más felices que otros. Incluso. Porque pues, necesitamos el contraste, así entendemos las cosas. Y como el ser humano muchas veces tendemos a la normalización de las cosas, ¿no? Porque la repetición produce normalización y cuando hay normalización, los estados, pues, bueno, por ejemplo, la felicidad, pues las cosas que nos producían satisfacción o felicidad tienden a normalizarse y por lo tanto disminuir naturalmente por la forma en la que operamos esa satisfacción, ¿no? Así operan muchas cosas, ¿no? Empiezas muy emocionada con algo, muy emocionado con algo, después de la repetición, tiende esa emoción a nivelarse. Entonces, dicho eso, pues sí, son raros esos momentos de... sí, pues si las cosas tienden a la normalización, es raro, o sea, pero bueno, también es lindo verlo de esa forma. ¿Por qué? Porque nos hace, bueno, con esa conciencia de poder atesorar esos momentos de una mejor forma, ¿no? El poder estar más conscientes de qué está sucediendo y de que a lo mejor no es tan común y que a lo mejor va a pasar más tiempo después de que podamos poder volver a experimentar esto y por lo tanto esa conciencia me hace atesorar mucho el momento. También puede funcionar de esa forma. Última pregunta. Adelante. Esta se la hago a todos mis invitados. ¿Cómo crees tú que como sociedad, como padres, desde el gobierno, de los gobiernos, Sí. podríamos impulsar a que nuestros niños crezcan más vinculados con su sensibilidad? ¿A qué te refieres con sensibilidad? Que puedan reconocer sus emociones, ejercerlas libres de prejuicios y que puedan también hablar de ellas libremente. ¿Sí? Yo creo que una educación emocional es importante desde una edad temprana. Yo recuerdo, y bueno, me imagino que todavía es así en muchos lados, en muchos países, pero algún tema emocional durante toda mi formación educativa en instituciones privadas y públicas era nula, fue inexistente, inexistente. Y bueno, eso es un tema importantísimo que tal vez podríamos empezar digo que a lo mejor ya es un poco tarde, o sea, ya deberíamos de haberlo hecho desde hace mucho tiempo, pero cómo involucrar o cómo incluir dentro de nuestros modelos educativos el tema de la educación emocional y la psicoeducación. Yo creo que es súper importante, es parte de nuestro día a día, son herramientas diarias. Teníamos clases, yo me acuerdo, que no las estoy minimizando en lo absoluto,
pero tenemos clases, por ejemplo, yo me acuerdo en mi escuela, tenemos clases de ética, tenemos clase de cívica. Bueno, ok, son cosas que nos ayudan en nuestro día a día, en nuestra forma de actuar, de tomar decisiones, perfecto. Porque entonces no podríamos tener clases de psicoeducación, de educación emocional, porque al final de cuentas eso también va a repercutir en la forma en la que nos vamos relacionando con los demás, de la forma en la que somos ciudadanos, de la forma en la que somos personas con los demás y miembros de una sociedad. Yo creo que eso sería un paso fundamental, fundamental. Yo no sé, la verdad desconozco los diferentes países, o sea, qué es lo que hace cada país, pero por lo menos hablando de mi propio país, que es México, es algo que bueno, pues no se ha atendido. El rol del arte ahí también es importante. Los niños en el arte o en las diferentes artes, música, Claro. pintura, danza, etcétera, pueden ir descubriéndose con algo de libertad. Claro, también sí, las disciplinas artísticas son muy bonitas y también son vehículos de expresión en donde muchas cuestiones emocionales se terminan expresando, por supuesto. Y digo, no sé cuál sea la tendencia ahorita en las escuelas, pero por lo menos yo me acuerdo que cuando yo estaba, teníamos algunas clases de ese tipo, pero la tendencia era pues, el desplazamiento, o sea que poco a poco se atendían menos este tipo de disciplinas en las escuelas. Esperemos que, bueno, pues encontremos la forma de poder integrar, ¿no? De manera holística, pues sí, tanto las necesidades actuales de nuestras sociedades, pero también no dejar de lado, porque creo que a veces creo que nuestras sociedades de rendimiento a veces producen, a lo mejor de manera sin intención, como este desplazamiento, este tipo de disciplinas y este tipo de concepciones, porque vivimos en sociedades en donde todo se mide, ¿no? Por su rendimiento. Es decir, cuánto me va a dejar o qué voy a ganar por esto. Y no nada más, o sea, no solamente las actividades, también los vínculos, ¿no? Es como, bueno, a ver, ¿qué me va a dejar? O sea, si voy a hacer esto, ¿cuánto voy a ganar? ¿O qué me va a dejar? ¿No? Es la lógica del rendimiento. ¿Qué rendimiento me va a producir? Y de repente, olvidado, o sea, ya no hacemos actividades por el mero hecho de hacerlas. Ya no hacemos cosas por el mero hecho de hacerlas, no por lo que nos va a producir, sino porque queremos hacerlas. Y muchas veces el arte ocupa ese lugar. El arte es un medio de catarsis, es una actividad que las personas hacen por el gusto de hacerlas. Pero en una lógica de rendimiento, pues bueno, eso se termina desplazando. No, no, es que eso no te genera, es que eso qué. Entonces ya las vamos desplazando y vamos como, pues sí, esta lógica del rendimiento termina acaparando todo. Pero esas muchas veces son actividades que nos dotan de sentido, que nos hacen sentir parte de algo más grande que nosotros mismos, que nos dan propósito. Y si desplazamos ese tipo de actividades y todo se mide bajo la lógica del rendimiento, pues no es raro que la gente termine vacía, insatisfecha, agotada. ¿Mm? Es importante también no quitar la mirada de eso. Farid, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Me quedo con mi corazón llenito. Mm. Gracias por compartir tu sabiduría. Muchas gracias. Gracias por llegar al final de este episodio. Espero que te lo hayas disfrutado tantísimo como yo. Nos dio muy poquito de su tiempo, pero tratamos de aprovecharlo al máximo cada minuto. Como siempre te pido, déjame en los comentarios todas las reflexiones que susciten esta conversación. Si tienes crítica constructiva, si tienes una opinión, por favor, escríbela aquí abajo. No te olvides también de suscribirte a mi canal de YouTube y de Spotify para no perderte ningún capítulo y de seguirme en redes sociales, Instagram y TikTok. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.